Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Diga bien fuerte: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¿Lo creen? Saliendo de la prisión del miedo. Es el tema que en las últimas semanas he venido compartiendo con ustedes, porque el miedo es una de las enfermedades de las cuales está sufriendo más la humanidad. La gente está llena de miedo. Y por supuesto, nosotros como humanos, como iglesia, pero como humanos también padecemos de miedo de vez en cuando. Y he sido recurrente con la pregunta que les he planteado: ¿alguno ha sentido miedo aquí? Yo creo que todos. Es más, hay un dicho que es como un poco sarcástico, como de humor, como que se ha vuelto común, pero que tiene un sentido de realidad, y es el que dice que al miedo todavía no le han puesto. ¿Lo han oído decir? Dígalo pues bien fuerte, ayúdeme. ¿Al miedo no le han puesto calzones? Hoy tenemos familias con mucho miedo. Tenemos profesionales con mucho miedo por lo que está pasando. Tenemos empresarios con mucho miedo por lo que está pasando. Muchos habitantes del país están prisioneros del miedo por todo lo que se está viviendo en el país. Y aunque mi tema no tiene que ver nada ni con la política interna ni con la geopolítica, basta con que ustedes enciendan su aparato televisivo, la radio, o lean la prensa, y ustedes ven que todas las noticias, al iniciar los noticieros, están enfocando es que todo lo que es guerras, enfermedades, crisis económicas, amenazas, enfermedades, descomposición social, crímenes, infanticidios, feminicidios, guerras en las familias, esposos con las esposas, padres con los hijos, hijos con los padres. Hay una descomposición social tremenda, y de una u otra manera esto afecta en algunos la fortaleza que debemos tener de fe, o la fe fortalecida en el único Dios verdadero, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe qué está siendo más atacado hoy en la iglesia? La fe, porque el enemigo sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo esto deviene de un ataque proveniente del enemigo, del adversario, de Satanás. Como dice en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis: alégrense cielos y gócense tierra. ¿Lo podemos producir, hermanos de producción? Mientras tanto yo lo busco aquí en las Sagradas Escrituras y ustedes me acompañan. Capítulo 12, versículo 12 del último libro de la Biblia. Capítulo 12, versículo 12, dice la palabra del Señor: por eso alégrense cielos y ustedes que los habitan, pero ay de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Hoy el miedo cunde, y
como les he compartido en las últimas semanas, procuramos desde la iglesia, como pastores, preparar estos mensajes para que ustedes, sin estar al margen de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y todo lo que puede causar miedo, no caigamos en esa prisión. Para esta noche les quiero compartir algunas sugerencias de sentido común para vencer el miedo y la ansiedad. Algunas sugerencias sencillas además, porque aunque estas sugerencias parecen muy simples, pueden ser el cimiento sobre el cual usted edifique un plan efectivo para vencer el miedo y la ansiedad. ¿Perciben ustedes que hay miedo? ¿Ustedes perciben que hay miedo? ¿Y ustedes perciben que hay ansiedad? Esto es si alguno de ustedes en este momento no tiene miedo y esto lo está llevando a la ansiedad. Sugerencias. Por favor, les compartí, que son muy simples, inclusive muy comunes a nosotros, pero que las debemos tener en cuenta. Descansar lo suficientemente, dormir suficientes horas. Duerma suficientes horas. No estoy llamando aquí a la pereza, pero sí que el cuerpo necesita descanso. Esta mañana, mientras estábamos en el programa Íntima Devoción, nos llegó un comentario de una persona desde los Estados Unidos que está trabajando 22 horas. 22 de 24. ¿Qué les parece esto? Muy grave, porque son personas que terminan trabajando para vivir y no viviendo para trabajar. Se trabaja y se trabaja y se trabaja, algunos porque quieren dizque cumplir el sueño americano. El sueño americano no existe y la gente llama así el sueño americano, es el sueño a ser ricos. Y recuerden que el Dios de este mundo es el dinero y que raíz o base o cimiento de todos los males es el amor al dinero. Enceguece tanto que una persona termina trabajando 22 de 24 horas. Buscando dinero. Cuando dice la Biblia que llegará el momento en el que arrojarán el dinero a las calles. Pero se olvidan del Dios que es el dueño del oro y de la plata. El Señor bendice es a la persona y no el lugar donde esté. El asunto no es el lugar, el asunto es la persona. Sé de muchas personas que han salido, han dejado todo al exterior, aquí se van al exterior, dizque a cumplir el sueño americano. Y se olvidan de que Dios bendice con su presencia y bendice a aquel que es agradecido con lo que tiene. Estén agradecidos con lo que tienen, dice la palabra del Señor. Porque el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Así que están muy equivocados los que creen que el Dios de Norteamérica es distinto al Dios que hay aquí en Colombia. Dios lo llena todo y Él es soberano sobre todos. Y de Él volverán a ser los reinos de la tierra. Y eso ha llevado a muchos a que no duerman. Y de ahí devienen otras cosas. Otra sugerencia, haga ejercicio físico con regularidad. Haga ejercicio físico con regularidad. Otra sugerencia, disfrute de la sana diversión y de la recreación. Hablo de sana diversión. No estoy hablando de ir a parrandas ni a todas estas cosas que lo único que están dejando es tristezas y un lastre de heridos, hinchados y hasta muertos. Otra sugerencia, póngale ánimo al asunto. Así las cosas no vayan bien,
busque ánimo con frecuencia, demuestre que tiene ganas. Otra sugerencia, coma alimentos sanos y evite el alcohol y las drogas, porque esos son depresivos. Entonces la gente se refugia ahí por unos minutos, pero el siguiente estado va a ser peor que el primero. Otra sugerencia, recuerde que por mucho que nos esforcemos, no podemos vivir más allá de lo que estamos viviendo. O sea, vivamos un día a la vez. Ayer ya pasó y mañana no sabemos si llegará. Entonces el Señor lo dijo, no se preocupen por el día de mañana. ¿Qué comerán? ¿O qué beberán? ¿O con qué se vestirán? Bástale a cada día su propio afán, y cada día trae su propio mal. Palabras más, palabras menos, lo que el Señor nos está diciendo. ¿Para qué se apuran? ¿Para qué se preocupan? Para mirar el mal que viene mañana. Otra sugerencia, escuche música espiritual. Estoy hablando de salmos, himnos y canciones espirituales. Otra sugerencia, imagínese lo peor que podría pasar. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Ustedes qué creen que es lo peor que podría pasar? ¿Cómo? No, eso es lo mejor. Y no nos lleve, eso sí es lo peor. Pero lo peor que podría pasar es que nos muramos. ¿Cómo? Y eso es ganancia. Entonces, imagínese lo peor que podría pasar y analice si después de todo no es tan malo. Porque Pablo lo dijo muy claramente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De ahí que él vivía a la voluntad del Señor. Él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo ya, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y asimismo murió por mí. Miren este versículo, Isaías 41:10. Está hablando Dios y está diciendo, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Miren pues, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Para qué más? Díganme ustedes, ¿para qué más? Está hablando el que todo lo puede. No está hablando un guardaespaldas, ni un séquito de guardaespaldas, ni de humanos. Está hablando el Señor Todopoderoso y Él nos está diciendo, hey, no tengas miedo. Usted puede escuchar la voz del Señor hablándole en esta noche diciéndole esto. No tengas miedo. Es el Señor brindándonos la garantía y la seguridad que si lo tenemos a Él como refugio, nada nos podrá pasar, porque Él es una fortaleza, un palacio, un búnker invulnerable, y el que se refugia en Él no sufre el daño, no sufre nada que le pueda producir pavor, porque como dice David en el Salmo 27, Él me esconderá en lo más reservado de su tabernáculo en el día del mal. Yo les sugiero que lean y mediten esta noche antes de ir a dormir en el Salmo 23. Es un salmo ampliamente conocido, el Salmo 23. Pero no lo lea por leerlo, sino que medite en él. Y esto le va a ayudar a tener una íntima devoción con Dios y, por supuesto, a tener el reposo del cual Él quiere que tengamos. ¿Sabe quién escribió el Salmo 23? El rey David. Iniciando el ciclo de salmos, él está diciendo, en paz me acostaré. ¿Y a qué se acostó David? A dormir. Y asimismo dormiré. ¿Asimismo cómo? En paz.
por una razón, porque solo tú me haces vivir confiado. En el séptimo punto, disminuya su miedo por medio de la desensibilización a Él. Disminuya su miedo por medio de la desensibilización a Él. Cada que voy a decir esta palabra se me... Usted le teme a un objeto. Usted le teme a una situación. Usted le teme al proceso de desensibilizarse. Todo esto va a causar algún daño. Y esto le va a impedir lograr la libertad que el Señor Jesús prometió. Dice, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Así que después de dar un paso a la vez, o sea, ir avanzando, ya sea un día, así sea una vez por semana, siga con lo siguiente. Lo primero que tenía que hacer es incremente de manera gradual su contacto con la fuente de temor. ¿Qué quiero decir con esto? Alguna vez le referí el caso del miedo que a mí me produjo ver la piedra del Peñol por primera vez. ¿Quiénes conocen la piedra del Peñol? ¿Quiénes han subido a la piedra del Peñol? La primerita vez, por allá en los años 76, 77, que yo vi la piedra del Peñol, amada iglesia, yo sentí un pavor que a pesar de mi juventud estuve a punto de desmayar. Yo no creía que eso estaba frente a mí. Y eso que la vi a distancia. Cuando eso no había las vías que tenemos hoy. Y me quedé con ese concepto del miedo y a mí me mencionaban la piedra del Peñol y eso era amenazarme a mí con un zoológico completo, pero con leones y tigres solamente. El miedo por todo. Un día me propuse e invité ya, estaba casado con Marlene, mis hijos que estaban pequeños, y les dije, vamos a la piedra del Peñol a ver si ha cambiado mi percepción de lo que vi. Ahí fue que subimos y ya la tuve fue enfrente y yo veía como que eso se movía, como que se me iba a venir encima. Y por Dios, ¿qué es esto tan pavoroso? ¿Saben qué hice, mis amados hermanos? Le pedí fuerzas al Señor y dije, esto no va a ser causa de miedo. Les dije a los niños y a Marlene, subimos, y ellos, subamos. Y arrancamos escaleras para arriba. Cuando llegamos allá, el miedo había desaparecido. Después de eso, he subido yo no sé cuántas veces, no sé si ahora lo pueda hacer, pero he subido. La piedra del Peñol para mí no es motivo de miedo. ¿Qué le está produciendo miedo a usted? Usted debe incrementar de manera gradual su contacto con eso que le está causando miedo, para que vea que no es tan pavoroso. Algo más que debe hacer es practicar cómo enfrentar su miedo, su temor, y repita cada paso una y otra vez hasta que ya no le tenga la misma reacción, el caso que les acabo de referir. Hay situaciones, mi hermano Elmer, tú que eres comunicador y periodista, lo debes saber, lo difícil para muchas personas que es entablar una conversación, iniciar una conversación. ¿Les ha pasado a ustedes? Y eso produce como miedo.
Eso es lo que se conoce como fobia social, miedo de iniciar una conversación. ¿Qué debe hacer usted? Si le tiene miedo a iniciar una conversación, el país es muy hablador. Nosotros hablamos hasta por los codos, pero a la hora de mostrar finura, nos amilanamos, nos intimidamos. ¿Es cierto o no es cierto? Y si la persona es ampliamente conocida, mucha gente se tira para atrás. Yo tuve un hombre que fue un tutor para mí, como un padre para mí, que me enseñó a hablar con empresarios, con periodistas, con gobernantes. Y eso yo luego le doy gracias a Dios con el tiempo, porque era una manera de cómo Dios me estaba guiando, de ser una persona tímida, de ser una persona que venía de una familia. ¿Recuerdan lo que hacían con uno cuando llegaba una visita a la casa? En vez de relacionarlo a uno, lo mandaban para atrás. Váyase, que usted no puede estar en las conversaciones de los adultos. Y eso ha hecho que muchas personas se retraigan. Aún los niños. Un niño puede ser muy extrovertido y en el momento en el que va a enfrentar a las personas, se retrae. Y uno dice, mi niño es tan especial, tan querido, es conversador. Y le presenta a uno una persona y a la que le ha hablado bien de su niño, y el niño se retira y se va de miedo. Esto le pasa a grandes y a pequeños. Entonces, ¿cómo proceder? Practique hacer preguntas a un vendedor. Hágale preguntas a un vendedor, porque el vendedor sí le tiene todas las respuestas, eso sí. Prepárese, porque resulta comprando lo que no necesitaba. Inicie saludando con una sonrisa. Escuche con cuidado lo que dicen los demás, es decir, presten atención qué está hablando el otro. Haga preguntas fáciles a los demás acerca de ellos mismos. Porque hay cosas que uno quiere que le pregunten, hay otras que no. Haga comentarios breves acerca de usted. No se venda mucho, no se exhiba mucho. De manera que esto inicie, haga la conversación amena. Interésese genuinamente en los demás, es decir, déle importancia a la otra persona. El apóstol Pedro, voy a esperar que terminen de tomar nota, los que están tomando nota. Practique, inicie, escuche, haga e interésese. Voy a pedir a producción que lo deje ahí un momento hasta que terminen de tomar nota. En la primera epístola, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 13, dice: así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. ¿Cómo debemos estar nosotros? Pensando con claridad y ejercitando el control propio o el dominio propio o la templanza. Ser moderados, ser ecuánimes, ser discretos y no hablar más allá de lo que debemos hablar de acuerdo al espacio que nosotros estemos disfrutando. En octavo lugar, ¿qué hacer y qué no hacer para ayudar a alguien con miedos? Y aquí ya no voy a preguntar si usted ha sentido miedo alguna vez, sino usted se ha encontrado, se ha topado con una persona en su vida y que usted conozca que es una persona prisionera del miedo.
¿Ha encontrado personas que son prisioneros del miedo? Porque es que, ¿qué pasa con la gente miedosa? La gente miedosa necesita de amigos que no tengan miedo, porque si se juntan dos miedosos, pues imagínate, ¿qué va a pasar? Entonces la gente miedosa necesita tener amigos que no sientan miedo, que esas personas estén a su lado para recorrer juntos el camino hacia la libertad, y de esa manera logramos salir de la prisión del miedo. Sugerencias: no se impaciente cuando no entienda su miedo, porque hay personas que tienen miedo pero no saben de qué ni por qué. ¿Le ha pasado alguna vez? Eso nos pasa con mucha frecuencia. Sí, entienda que el miedo que sienten es real, porque hay miedos que son reales. En Proverbios 14:29 nos dice el sabio Salomón: los que tienen entendimiento no pierden los estribos, los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Así que entienda usted que la otra persona que le dice que tiene miedo, no le diga: no, ¿cómo se te ocurre sentir miedo? Estamos en Cristo. Sí, se puede sentir miedo. Entienda que esa persona sí tiene miedo. Entonces, no le contradiga, no le rechace, no le reproche, sino acérquese a esa persona y muestre que tiene entendimiento de parte de Dios, de manera que cuando una persona, ya sea el niño, mire que hay padres que se impacientan con los niños cuando tienen miedo, esposos que se impacientan con la esposa cuando les dice que tienen miedo, o viceversa, o en muchos ámbitos la gente se impacienta. ¿Pero cuál miedo? Recuerdo hoy una cuasi médica, a Mariana Moreno, y la niña, tuvimos una dificultad con ella años atrás en la iglesia, en la que era pánico, prisionera del miedo. Ni los papás sabían, ni la mamá sabía, ni su familia sabía, y la niña introvertida tenía miedo. Hasta que los papás, la mamá nos dijo: pastores, la niña, mire la edad que tiene y está prisionera del miedo, ayúdenos, vamos a orar. Empezamos a hablar con ella y la niña nos dijo que hacía poco se habían trasladado de apartamento a una cuadra de distancia de donde vivían, a una cuadra. Y la niña entró en pánico y con mucho miedo. Ya no quería volver al colegio. ¿Y por qué no quería volver al colegio? Que porque el colegio le quedaba muy lejos y apenas se habían retirado una cuadra más. Para ella esa cuadra eran kilómetros, que porque ya iba a llegar tarde a su colegio. Para nosotros los adultos, eso es una cuadra. Pero ¿qué había que hacer? Entender la niña y no ir a perder los estribos con ella, sino al contrario, ayudarla a entender y comprender que esa cuadra para ella era el motivo del pánico. Por eso es que no debemos criticar o utilizar frases que rebajen la otra persona. Vea vea lo que tiene miedo, mire cómo está de paniqueado. Y resulta que no se puede criticar a esa persona, pero sí debemos ser gentiles y ayudar a elevar la confianza en cada uno, o sea, en esa persona. Decirle: confía. En la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, el apóstol Pablo está escribiendo de la siguiente manera. Versículo 11: por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo.
¿Qué no se debe hacer? Obligar a enfrentar una situación amenazadora sin antes planificarlo. Tranquilo, hacele, vos podés. No, primero analice bien. No obligue a esa persona a enfrentar esa situación sin antes planificar las cosas, no sea que por hacerle un bien lo vaya a meter a la fosa. Sí debe enseñarle cómo hablar efectivamente a sí mismos y cómo hacer ejercicio de desahogo, que saque todo lo que tiene adentro. En Proverbios 4:13 y 14 dice: aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien porque son la clave de la vida. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. ¿Qué no se debe hacer? No actúe con contrariedad o desagrado si la persona falla. A esos a quienes les estamos ayudando a salir del miedo. ¿Qué sí debe hacer? Anímele y reconozca su esfuerzo por querer vencer el miedo. No actúe con contrariedad o desagrado si falla, pero sí reconozca su esfuerzo por querer vencer el miedo. En Proverbios capítulo 3, versículos 25, 26 y 27, dice el sabio Salomón. Ya terminaron de tomar nota, ¿cierto? Dice el proverbista Salomón, y ustedes me van a ayudar a recitar conmigo lo que está resaltado en colores. Así que empiecen ustedes, por favor. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. ¿Hay por qué temer? Miedo sí lo hay, pero cuando el Señor está diciendo que Él cuidará que tu pie no caiga en la trampa, yo creo que es una promesa que Él está en capacidad de cumplir. Para eso están las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, la cual le recomendamos constantemente que la lean diariamente, la lean ordenadamente, la lean fervientemente y la lean alegremente. Aquí, en la palabra de Dios, usted va a aprender a amar los mandamientos de Dios, pero también va a confiar en sus gloriosas e irrefutables promesas. ¿Lo creen o no? ¿Lo creen o no? ¿Quiénes esperan el cumplimiento de una promesa de parte de Dios? No sienta miedo, porque el Señor le está diciendo que Él cuidará que su pie no caiga en una trampa, dice el Señor. Íntimo Devoción te agradece por acompañarnos en nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el Oriente Antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.